Bien, lo último que vimos de la clase, en la clase anterior, fue este teorema que se conoce como la ley débil de los grandes números. Este teorema lo que dice es que la media de la muestra, si tú tienes una muestra aleatoria de una población que tiene valor esperado mu y varianza sigma cuadrado, entonces nótese que, dice el teorema, la media de la muestra converge en probabilidad a la media de la población. ¿Por qué le llaman ley débil? Bueno, porque la convergencia es en probabilidad, que a esa en algunos autores le llaman convergencia débil, y por eso el nombre de ley débil de los grandes números, por el tipo de convergencia. Más adelante vamos a ver una que se llama ley fuerte de los grandes números, y el nombre de fuerte es porque la convergencia no es en probabilidad, sino casi segura, que es una convergencia más fuerte que la convergencia en probabilidad. Recuerde que la convergencia casi segura implica convergencia en probabilidad. Bueno, ¿cuál es la importancia de este teorema? Bueno, para lo que nos interesa a nosotros, que tiene que ver con la estimación, recuerde que la convergencia en probabilidad, lo que nos dice, la implicación que esto tiene, es que, he insistido varias veces, que la media de la muestra la puedes acercar tanto como tú quieras a la media poblacional. Eso se representa así. Eso significa la distancia entre la media de la muestra y la media poblacional es menor que epsilon para un epsilon mayor que 0. O sea, dame cualquier epsilon mayor que 0 y yo conseguiré que la media de la muestra esté tan cerca a la media poblacional tanto como ese epsilon. O sea, la distancia que separa la media de la muestra, la media poblacional, va a ser más pequeña que ese epsilon dado para un n suficientemente grande. Es decir, yo te puedo mostrar un n, tamaño de muestra, suficientemente grande, de tal manera que se garantice que la distancia entre la media de la muestra y la media poblacional va a ser menor que ese epsilon dado. Ese epsilon normalmente es lo que conocemos como error de estimación. Entonces, dado un error de estimación, yo te puedo conseguir un tamaño de muestra de tal manera que la diferencia entre la media de la muestra y la media poblacional es menor que ese error, con una probabilidad que se acerca a 1, porque recuerde que la convergencia en probabilidad lo que dice es que la probabilidad de que esto se cumpla, ¿sí?, es igual a 1 cuando n tiende a infinito. Es decir, yo te puedo conseguir un n de tal manera que el error va a ser menor que ese epsilon con una probabilidad cercana a 1 para ese n suficientemente grande. Bien, entonces acá hacíamos este ejemplo que, teniendo en cuenta esa situación, si tú quieres una probabilidad 1 menos delta de que la diferencia, de que el error sea menor que ese epsilon, entonces un tamaño de muestra apropiado es un n mayor que esto,
la varianza poblacional sobre el delta, que es esta diferencia, lo que le hace falta para llegar a 1, sobre el error al cuadrado, que es el epsilon con un n mayor que esto, se consigue esta probabilidad de no superar ese error, de que el error sea más pequeño que ese. Bien, bueno, ahí hacen un ejemplo numérico. ¿Qué otras cosas hay por acá? Bueno, mire, acá hay un teorema. Recuerden que la media de la muestra es el primer momento ordinario, le llaman primer momento ordinario, en este caso de orden 1, cuando eres 1. Y note que la media de la muestra converge en probabilidad a la media poblacional. Bueno, eso se cumple también para los demás momentos ordinarios. Para los demás momentos ordinarios de orden R, se verifica que el momento muestral converge en probabilidad a su correspondiente momento poblacional. Eso es lo que dice este teorema. La implicación, muchachos, nuevamente es la misma. Bueno, ¿para qué sirve este teorema? Hombre, para garantizar, o sea, lo que este teorema me garantiza es que siempre voy a poder encontrar un n, un tamaño de muestra para el cual la distancia que separa al momento poblacional del momento muestral va a ser menor que un epsilon dado para un n mayor que cierto valor. Recuerden que ahí dice, esa distancia es menor que epsilon con una probabilidad que tiende a 1 cuando n tiende a infinito. Bien, bueno, nuevamente convergencia en probabilidad. Bueno, mire, aquí está la ley fuerte de los grandes números. Es prácticamente el mismo resultado, pero ahora, mire que acá dicen la sucesión de variables aleatorias x barra n, que es la media muestral, menos mu, que es la media poblacional. O sea, a la media se le resta, la media muestral se le resta la media poblacional. Esa es una sucesión de variables aleatorias. Dice que esta sucesión de variables aleatorias converge casi seguro a cero. En otras palabras, recuerde que x barra menos mu converge casi seguro a cero es equivalente a decir que x barra n converge casi seguro a mu. O sea, otra forma de expresar esto es que x barra n converge casi seguro a mu. ¿Sí? Es decir, es el mismo resultado de la ley débil de los grandes números, solo que con otro tipo de convergencia, con la convergencia casi segura, y se llama así ley fuerte de los grandes números porque la convergencia casi segura le llaman convergencia fuerte. Repito, la convergencia casi segura implica convergencia en probabilidad. Bueno, y este teorema, miren, el teorema 1,4,10 lo que nos expresa es que también en el caso de la varianza muestral hay un tipo de convergencia, mire, que es casi segura, una convergencia casi segura a la correspondiente varianza poblacional. La varianza muestral converge casi seguro a la varianza poblacional. Dice, y en consecuencia converge en probabilidad. Recuerde, la convergencia casi segura implica convergencia en probabilidad. Al contrario, no es cierto. La convergencia casi segura implica convergencia en probabilidad. Y recuerde entonces, nuevamente, ¿qué es lo que implica eso? Que tú puedes, cuando estemos utilizando la varianza muestral para estimar a la varianza poblacional, yo puedo acercar tanto la varianza muestral a la varianza poblacional, tanto como quiera, tomando un n lo suficientemente grande. La convergencia en probabilidad, eso es lo que implica. Bien.
Bueno, otro teorema que muy utilizado y muy importante en estadística, se conoce como el teorema del límite central. Teorema del límite central. Ese teorema lo que dice es que, mire que tienes una muestra aleatoria de una población cualquiera, solo con una condición. La única condición que se necesita para esta población es que tenga una media y una varianza finitas. Es decir, que la media y la varianza existan y sean números reales finitos. Bueno, ¿y eso por qué? Bueno, porque es que a veces, recuerde que la varianza que es la integral de x, eh, la varianza que es la integral de x menos mu cuadrado por la función de densidad de x, a veces esa integral no existe para algunas distribuciones. A veces no existe, o sea, no es un número finito. Esta integral, recuerda que esto es una integral desde menos infinito hasta infinito. Es posible para algunas densidad, algunas funciones de densidad, que esa integral no existe y por lo tanto no exista la varianza, no sea finita. Entonces, en ese caso no aplica ese teorema. Pero para la mayoría de las distribuciones normales que uno utiliza, eso siempre se verifica. O sea que no vamos a tener problema con eso. La única condición, muchachos, entonces es que exista la media y que exista la varianza de la población. Entonces, ¿qué dice el teorema? Dice que esta sucesión de variables aleatorias, mire acá, la media de la muestra, la media poblacional, sobre sigma sobre raíz de n, mire que está indexada por n, zn, es decir, que es algo que depende del tamaño de la muestra, ¿no? Dice, esta variable aleatoria converge en distribución, esta variable aleatoria converge en distribución a una normal estándar. Converge en distribución a una normal estándar. Otra forma de decirlo es, la distribución de esta variable aleatoria, mire que es la media estandarizada, ¿no? Porque recuerde que el sigma sobre raíz de n es la desviación estándar de la media. Esta mu es la desviación estándar de la media. Perdón, la media de la media. Entonces, mire que a la media muestral se le está restando su media y se está dividiendo entre su desviación estándar. Eso se conoce como estandarización. Entonces, esta variable que es la media estandarizada converge en distribución a una normal estándar. Eso, otra forma de decirlo, la, la distribución de esta variable aleatoria se aproxima a una normal cuando n tiende a infinito. Se aproxima a una normal cuando n tiende a infinito. Es decir, que a medida que el tamaño de muestra aumenta, la distribución tiende a ajustar bastante bien a la normal. Por aquí tengo una simulación en R que les voy a mostrar. A ver si la encuentro aquí. Mm. Ah.
Vamos a ver aquí, ¿verdad? Vamos a ver, creo que es este. Sí, este. Mire este ejemplo, que además de ser un ejemplo, es una simulación en R. Vamos a suponer, a ver aquí esto, bien, se va más grandecito acá. Bien, mire, eh, vamos a suponer que tenemos la población de posibles resultados de lanzamiento de un dado. Es decir, el experimento consiste en lanzar un dado y anotar el numerito hacia arriba, el numerito en la cara superior. Un dado normal de 6 caras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Listo? Esa, esa variable aleatoria que es el número de puntos en la cara superior del dado, es una variable aleatoria, mejor dicho, ahí en ese experimento definimos una variable aleatoria que asigna a cada punto del espacio muestral, que consiste en los valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, mejor dicho, a los punticos del dado le asignamos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y las probabilidades de esos valores, de acuerdo con si aceptamos que el dado es un dado legal, entonces cada resultado del experimento será igualmente probable y los valores de la variable aleatoria tendrían todos la misma probabilidad, igual a un sexto. ¿Eh? O sea que esta tabla que está acá sería la tabla mejor dicho, sería la función de probabilidad para esa variable aleatoria, resultado del lanzamiento del dado. Es decir, la función de probabilidad es es un sexto para 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y 0 en cualquier otro valor real. ¿Sí? Si tenemos esa variable aleatoria, el valor esperado o promedio de la variable aleatoria, vamos a recordar eso, recuerde que el promedio para esta variable discreta, para una variable discreta se obtiene multiplicando los valores de la variable por probabilidad y sumando eso, cada valor de la variable por su probabilidad y se suma eso. Eso nos da, el valor esperado nos da 3.5, que es, mire, 1 por un sexto, más 2 por un sexto, más 3 por un sexto, más 4 por un sexto, más 5 por un sexto, más 6 por un sexto. Esa nos da 21 sextos y eso es equivalente a 3.5. O sea, el valor esperado o promedio de esa variable aleatoria es 3.5. Y la varianza es 2.91. Mira, aquí está el cálculo de la varianza. Aquí lo que estamos utilizando es primero calculamos el valor esperado de x cuadrado para usar vamos a usar esta fórmula, mire. El valor esperado de x, perdón, la varianza de x varianza de x es igual al valor esperado al cuadrado de x cuadrado menos el valor esperado de x, todo eso al cuadrado. Entonces, esto es lo que estamos obteniendo allá. Este valor esperado ya lo tenemos 3.5, ¿no? 3.5 se eleva al cuadrado. Bueno, vamos a tener el valor esperado de x cuadrado. Mire, es 1 al cuadrado por un sexto, 2 al cuadrado por un sexto, 3 al cuadrado por un sexto, 4 al cuadrado por un sexto, 5 al cuadrado por un sexto, 6 al cuadrado por un sexto. Se suma eso
nos da 91 sextos. Bien, ese 91 sextos es el valor esperado de x cuadrado. La varianza es el valor esperado de x cuadrado menos el valor esperado, todo eso de x, el valor esperado de x al cuadrado. Sería 91 sextos menos 21 sextos, y eso nos da 2.916, podemos redondarlo a 2.92. Esa es la varianza de esa población. Entonces imagínate que tú tomas muestras aleatorias de esa población. Los resultados en la muestra o son 1, o son 2, o son 3, o son 4, o son 5, o son 6. Lo que dice el teorema del límite central es que el promedio de esas muestras tomadas de esa población, a pesar de que es una población que no es normal, porque mire que es uniforme discreta, es más, ni siquiera es continua, es discreta, una población discreta, ¿sí? Entonces dice el teorema del límite central, la distribución de probabilidad de la media de muestras aleatorias de tamaño n tomadas de esa población sigue aproximadamente una distribución normal, o converge en distribución a una normal estándar. Bueno, la media estandarizada de muestras aleatorias tomadas de esa población converge en distribución a una normal estándar cuando el n tiende a infinito, ¿no? Eso es lo que dice. Es decir, lo que nos está diciendo es que, acá lo escribo, establece que la distribución de la media de muestras de tamaño n extraídas de esa población, con esta distribución, se aproxima a la distribución, se aproxima en distribución a una normal con media 3.5 y varianza sigma cuadrado sobre n. Bueno, allá la estandarizamos, cuando el n tiende a infinito. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a hacer acá, bueno, aquí lo que está acá son las cuentas para comprobar que efectiva, para sacar la cuenta de cuánto es que da, cuánto da la varianza. Mire, 3.5, 3.5 la media, el valor de e de x cuadrado a 15.16 y la varianza dan 291.666. Mire, aquí lo que voy a hacer es una simulación. Voy a tomar tamaños de muestra, primero de tamaño 1, después de tamaño 2, después de tamaño 3, después de tamaño 5, después de tamaño 10 y después de tamaño 20. Es decir, voy a tomar muestras de tamaño 1, muestras de tamaño 2, de tamaño 3. Esos números se pueden cambiar, de tamaño 3, de tamaño 5, de tamaño 10, de tamaño 20. Le voy a calcular la media de las muestras y eso lo voy a hacer muchas veces. En esta simulación lo hago 1000 veces. 1000 veces. Aquí vean. Primero, mire que el n estaba, dice, para n en el tamaño de la muestra, es decir, n va a variar en estos valores, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 10, 20. ¿Sí? Dice, para ir desde 1 hasta 1000, o sea, lo voy a hacer 1000 veces. Mire, voy a tomar una muestra del vector 1 a 6. Esto que se ve aquí, 1, 2.6, es precisamente 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces voy a tomar una muestra de ese vector, que son los valores que toma la variable aleatoria, de tamaño n con reemplazamiento. Voy a tomar, y mire que le estoy calculando la media de esa muestra y la estoy guardando acá en el vector x. Ese vector x al final queda con 1000 valores. 1000 valores de la media. 1000 valores de la media. Es decir, 1000 medias quedan dentro de x. 1000 medias quedan dentro de x. Un momentico aquí.
sea, dentro de ese vector, mire que X acá empieza un vector numérico vacío. X es un vector numérico vacío. Y lo que hago acá es llenarlo con la media de las muestras de tamaño n. Recuerde, lo voy a hacer para n igual 1, o sea, un solo valor, para n igual 2, para n igual 3, para n igual 5 y para n igual 10, 20. Bien, mire, aquí están, bueno, después que tomo las medias, después que calculo las 1000 medias, le pido a R que me dibuje el histograma de las medias, el histograma de las medias, y mire el resultado. Ese primer histograma es el histograma de las medias para cuando el tamaño de muestra es 1. Obviamente, mire que cuando el tamaño de muestra es 1, es decir, básicamente estamos tomando muestras de una población uniforme, discreta, y no, en realidad no hay ningún promedio porque como la muestra es de tamaño 1, en realidad lo que estoy dibujando ahí es el histograma de unos datos porque no están resumidos porque es un solo valor. Y mire la forma del histograma, que son unas barritas uniformes, ¿no? Mire que todas están más o menos a la misma altura. Esa es la característica de una distribución uniforme discreta, ¿no? Bien, mire que con n igual, acá dice, este n igual 10 que dice aquí es para el de acá abajo. Ojo, el de acá arriba es n igual 2. Acá está, mire, n igual 2. Ahí dice n igual 2. Aquí. Mire, con n igual 2, mire que el histograma de las medias va buscando ya la forma de la campana, la forma de la densidad normal. No ajusta bien porque mire acá en esta parte las barritas se salen un poquito y también en la cola superior las barritas no... ¿Cuándo ajusta bien? Cuando la curva roja, como cuando la densidad normal pase por el centro de todas las barritas, como si hiciéramos el polígono de frecuencia, el puntico central de la barrita, de la barra del histograma, por ahí debe pasar la campana. Cuando se observe de esa manera, podemos decir, hay un buen ajuste. Bien, mire, acá está con n igual 3. El mismo resultado, la misma situación con n igual 3. No hay un buen ajuste todavía. No hay un buen ajuste. Pero mire, a medida que va aumentando el n, este gráfico de acá es con n igual 5. Mire cómo ya en las colas, ya la función de densidad va pasando, mire, por el centro de las barritas. Hay un mejor ajuste. Este es n igual 5. Con n igual 10, mire cómo la campana normal va pasando por el centro de las barritas. Ahí prácticamente con un n igual 10 ya se está viendo que las medias son prácticamente ya normales. Hay un buen ajuste, un excelente ajuste. Mire cómo la densidad pasa por el centro de cada barra, ¿no? Y mire acá, cuando el n es 20, perfecto, prácticamente. Ajuste perfecto. Es decir, y que ya con un n de 20 prácticamente se consiguió la convergencia. Entonces, lo que quiero hacer énfasis acá es que cuando decimos n tiende a infinito, ese infinito es entre comillas, porque infinito, por ejemplo, en este caso podría ser 20 a medida que el n crece.
Entonces, hay situaciones donde necesitas un n más grande. Hay situaciones donde necesitas un n más pequeño para que se dé la convergencia, para que la aproximación sea buena. Incluso yo me atrevería aquí que con n igual 10 ya hay una buena aproximación. Es decir, que si yo tomo muestras de tamaño 10 de esa población que es uniforme discreta, con probabilidad un sexto, yo podría explicar el comportamiento probabilístico de la media de muestras tomadas de esa población, que no es normal, que ni siquiera es continua. Yo podría explicar el comportamiento probabilístico de medias de las muestras tomadas de ahí como una normal, simplemente con un n igual 10. Se ve un buen ajuste. Es decir, que con un n igual 10 ya la distribución prácticamente es normal. La distribución de las medias, ojo, la distribución de las medias de muestras tomadas de esa población. Ojo, la población seguirá siendo uniforme, discreta. Nos estamos refiriendo a la distribución de la media de muestras que se toman de esa población. Entonces ya tú puedes calcular, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que la media de una muestra tomada de esa población uniforme discreta, por ejemplo, sea mayor que tanto, sea menor que tanto. O sea, la puedes calcular usando la distribución normal, a pesar de que la distribución original de la población no es normal. Acá tengo otro ejemplo de otra simulación del teorema del límite central, pero en este caso es para la población de donde estoy sacando las muestras es una uniforme continua, En este caso se está haciendo una uniforme en 0,1, una población con distribución uniforme en 0,1. Lo mismo, estoy sacando muestras de una uniforme en 0,1, estoy calculando la media de esas muestras, lo hago bastantes veces y después hago el histograma de las medias para ver cómo sería la distribución de probabilidad de la media. ¿Sí? En este caso, mire, aquí lo estoy haciendo con n igual 5. Este gráfico es con n igual 5. Mire, le explico el código. Ahí, mire, n igual 5, es decir, voy a tomar muestras de tamaño 5. Este notebook usted se lo puede llevar para su perfil y cambiar el n y ponerle un n más grande, más pequeño y ir observando. Mire, tengo un vector para guardar las medias y le estoy diciendo, mira, vamos a hacer esto 1000 veces. Vamos a hacer esto 1000 veces. ¿Sí? Entonces, mire que aquí lleno el vector de medias. Mire, aquí estoy tomando RUNIF. RUNIF. Es decir, estoy tomando muestras aleatorias de una uniforme en 0,1 de tamaño n. En este caso lo tengo el n fijado en 5, de tamaño 5. Estoy calculando las medias y lo estoy guardando. Eso lo hago 1000 veces. Es decir, al final tengo un vector de 1000 medias. ¿Listo? Y mire acá lo que hago es dibujar el histograma de esas medias y pasarle la gráfica de la densidad normal. Note que a pesar de que el ajuste no es perfecto, hay un buen ajuste. ¿Sí? No hay un ajuste perfecto, pero hay un buen ajuste. Mire que en la mayoría de las barritas la campana está pasando por el centro de las barritas. ¿Sí? Si aumentamos el n, voy a editar aquí y voy a cambiar el n. Mire, se llama así, FPE2 ejemplos. Acá. Aquí, mire, usted puede llevarse ese notebook para su perfil
Y aquí cambiamos el n igual 5. Vamos a ponerle n igual 10. Y voy a ejecutar eso. Voy a correr eso. Para que me genere ahora nuevamente el histograma de las medias, pero ya medias de tamaño, medias de muestras de tamaño 10. Medias de muestras de tamaño 10. Mire que mejor. Ajusta mejor. ¿Sí? Recuerde, ¿cómo determino si el ajuste es bueno o es malo? Si la línea de la densidad pasa por el centro de las barras del histograma. ¿Sí? Y ahí usted juegue con eso, póngale un n más grande, pongámosle un n de 15, aquí. Vamos a ponerle un n de 15 y ejecute. Y ahí le actualiza el gráfico. Mire que con un n de 15 mejora el ajuste. ¿Sí? Mejora el ajuste. Mire que el ajuste a la normal de las medias de las muestras es bastante bueno con un n igual a 10, ¿sí? Sin problema. Vamos a hacerlo nuevamente con un n de 20. N igual 20. Ejecuto eso. Ahora no quiere bajar. Ahí bajó. Ahí está. Ahí ejecuté con n igual 20. Mire qué bonito ajusta la campana normal al histograma de los promedios. Ojo, ese es el histograma de promedios, histogramas de las medias de muestras de tamaño 20 tomadas de una población que es uniforme en 0,1. ¿Sí? Note, lo que estamos tratando de ver es que la distribución de las medias se ajusta bastante bien a la normal, a pesar de que la distribución de donde viene la muestra no es normal, sino que es uniforme, en este caso uniforme continuo en el intervalo 0,1. Bien, muchachos, mire, aquí también le dejo, esta es una función esta es una librería de R que se llama Teaching Demos. Hace lo mismo que yo hice en el anterior, pero lo hace sacando muestras de 4 distribuciones distintas. Saca muestras de una normal, saca muestras de una gamma, saca muestras de una uniforme y saca muestras de una beta. El N es el tamaño de la muestra que tú le mandas a sacar. Ese reps es cuántas veces lo va a repetir. En este caso se le está diciendo que lo haga 10,000 veces. Es decir, va a sacar 10,000 muestras de tamaño 5, por ejemplo, en ese caso, el que tengo ahí sin comentar. Y ese n clase igual 16 es que me haga un histograma con 16 intervalos de clase. O sea, 16 barritas del histograma. Entonces, voy a ejecutar eso. Bueno. Tengo que cargar acá. Descargo la librería aquí. Esto. Vamos a ejecutar esto para que se cargue la librería. Por eso dio error allá. Porque la librería no la había cargado. Aquí. Aquí. Ahora sí. Ahí está. Mire. Y aquí está el gráfico que produce esa función. Mire que dice tamaño de muestra 5. Tamaño de muestra 5. Y mire acá. Este histograma es el histograma de las medias de tamaño 5 de una población que originalmente es normal. Nótese qué bonito ajusta la densidad normal al histograma de las medias.
ahí lo que confirma es un teorema famoso que dice que si la población de donde extraen la muestra es normal, la media también es normal. Ni siquiera es aproximadamente normal, ni tiene que el n tender a infinito, ni nada de eso. Si la población de donde se extrae la muestra es normal, la media sigue una distribución normal con la misma media de la población y con una varianza que es la varianza de la población dividida n, sin problema. Listo, mira. Ahora acá el siguiente gráfico es que es donde la población de donde se extrae la muestra es de una distribución gamma. La distribución gamma es una distribución asimétrica. Recuerden, la chi cuadrado es de la misma familia de la gamma. Nótese que no hay un buen ajuste. No hay un buen ajuste. Sobre todo en la cola inferior no está ajustando bien. En la colita superior de pronto, pero en la cola inferior no. Ahí se nota la asimetría de la distribución de los promedios. No hay un buen ajuste con n igual 5. Es decir, que para una gamma, el n tan pequeño no sirve para que uno pueda aproximar bien la distribución de la media con la distribución normal. En caso de que la población de donde se extrae la muestra sea gamma, se necesita un n más grande. Mire, uniforme, mire, vea, una uniforme continua con n igual 5. Se ve que ajusta bien, vea. No hay problema, no hay tanto problema con el ajuste. Hay un poquitico de problema en el centro. Mira, acá arriba la puntica de la densidad no está cruzando por el centro de las dos barras, de las dos barritas centrales, pero en las demás está cruzando. O sea, el problema de ajuste es en el apuntamiento. O sea, las medias de las muestras es un poquito más achatada que la normal. Pero mire que en las colas hay un buen ajuste. Y acá está la beta, vea. Ahora no me quiere bajar. Distribución beta. O sea, la muestra se está tomando de una población que tiene distribución beta. Note que no hay un buen ajuste. En este caso, en la cola superior no ajusta bien. En la cola inferior pasa. En el centro más o menos pasa. Aunque las medias de las muestras, en este caso, se ve que están más apuntadas que la distribución normal. Pero sobre todo en la cola superior no hay un buen ajuste. Listo, eso es con n igual 5. Entonces lo invito a que haga esto. Póngale un numeral a ese n igual 5 y quítele el numeral a n igual 20 y vuelva a hacer lo mismo. Corra eso con n igual 20 y se dará cuenta. Bueno, la normal ni se diga, ¿no? El ajuste es perfecto, claro, porque es que la media de muestras de una población normal es normal. Mire, la gamma mejoró el ajuste, vea. La gamma mejora el ajuste, aunque todavía se ve que hay problemitas en la cola inferior. No está ajustando bien, no está ajustando bien. Pero ajusta mejor. La uniforme ajusta bien, vea. Bastante bien la uniforme, con n igual 20. Y la beta mejoró el ajuste con n igual 20. Es decir, miren que ya con cuando la población de donde se extrae la muestra tiene distribución beta prácticamente con n igual 20, ya hay un buen ajuste de la distribución de la media a la distribución normal. Pero en la gamma se resiste. La gamma se resiste. Con un n igual 20 todavía no hay un buen ajuste. Entonces, nótese que para algunas distribuciones se necesita un n más grande para que se dé para que la aproximación a la normal sea buena. La clave es la siguiente: en las distribuciones que son simétricas, la convergencia se da más rápidamente. Es decir,
en las distribuciones que son simétricas, se necesita un tamaño de muestra más pequeño para observar el ajuste de la media de la muestra a la distribución normal. ¿Bien? Cuando la distribución es asimétrica, como por ejemplo la gamma, se demora más, es decir, necesitas un n más grande para conseguir esa convergencia. Bien, vamos a guardar esto. Muy bien. Bueno, aquí, ¿qué otras cosas? Bueno, esta versión del teorema del límite central la vamos a estar usando bastante. Mire, esta expresión la vamos a estar utilizando bastante. Mire, dice, cuando la muestra aleatoria x1 hasta xn viene de una población de Bernoulli, o sea, de una distribución de Bernoulli, con valor esperado pi y varianza pi por 1 menos pi, dice que esa versión corresponde al... Esa es la versión más antigua del teorema del límite central. Es decir, es donde se empezó a utilizar el teorema del límite central. Nótese que la media de la muestra, en ese caso, la media de la muestra, cuando la muestra viene de una Bernoulli, la media de la muestra en realidad es una proporción, recuerde que es la suma de las XY que son ceros o unos, uno cuando es éxito, cero cuando no es éxito. Entonces tienes arriba puros unos o ceros, ceros o unos, y cuando sumas eso lo que te da es el número de éxitos. Y si divides entre n, tendrías el número de éxitos dividido por el tamaño de la muestra. Es decir, que la media, en este caso, toma en realidad la media de la muestra, cuando la muestra viene de una población de Bernoulli, es lo que se conoce como la proporción muestral. La proporción muestral. ¿Eh? Entonces, ¿qué dice? Bueno, la versión del teorema del límite central para este caso nos dice que, vamos a tomarlo de acá, la proporción muestral menos pi sobre la raíz cuadrada de la varianza de la proporción muestral, eso converge en distribución a una normal 0,1. Bien. Esa sucesión de variables aleatorias. Mire, hay dos formas, ¿no? Aquí está, aquí en la primera forma, aquí está expresada como un total. No es, aquí en este t es la suma de la Bernoulli sin dividir por n. Es decir, esta t que está acá es una binomial, o es la suma de Bernoullis independientes. Es una binomial. Si a la binomial le restamos su promedio, que es NPi, recuerde, si tienes una binomial de parámetro NPi, el valor esperado es n por pi y la varianza es n por pi por 1 menos pi. Entonces mire que tenemos una binomial, le estamos restando su promedio y la estamos dividiendo esa diferencia por su desviación estándar. Es decir, tenemos una binomial estandarizada. Listo. ¿Qué dice el teorema del límite central? Que cuando el n tiende a infinito, esta variable aleatoria, esta sucesión de variables aleatorias, converge en distribución a una normal 0,1. Otra forma, la forma práctica en que uno utiliza eso es que la proporción muestral, las probabilidades asociadas a la proporción muestral o a una binomial, la podemos aproximar bastante bien con una normal, siempre que el n sea grande.
Bien. Bueno, esto acá no es... Bueno, mire, este teorema es el que yo le estaba hablando ahorita, cuando le estaba mostrando la simulación que decía, bueno, si la población de donde se trae la muestra es normal, entonces el ajuste es perfecto. ¿Por qué? Porque mire, esto es lo que dice eso es lo que dice el teorema este, el 1.415. Dice, si tú tienes una muestra aleatoria de una población que es normal, con distribución normal, mire, una población con distribución normal de valor esperado mu y varianza sigma cuadrado, entonces la media de la muestra tiene una distribución normal también con la misma media de la población y con una varianza que es la varianza de la población dividida por n. Este resultado es el que se está viendo acá en la simulación esta. Se está viendo aquí. Aquí. Mire que para cualquier n que tú le tomes, esto se va a dar siempre. Es decir, ese ajuste perfecto se va a dar. ¿Por qué? Porque si la población de donde traigo la muestra es normal, entonces la media es normal. No se necesita que el n sea grande ni nada. La media de la muestra es normal si la población de donde trae la muestra es normal. ¿Bien? Eso es lo que dice ese teorema. Eso se conoce como, muchachos, esto se conoce como, yo le pondría un nombre a este teorema. Este teorema tiene un nombre, se llama distribución de muestreo o muestral, distribución muestral de la media, o mejor dicho, o distribución de la media muestral. Distribución de la media muestral. Distribución de muestreo de la media. Distribución de muestreo, vamos a... Distribución de muestreo de la media muestral. Distribución de muestreo de la media muestral. Se conoce ese teorema. Entonces lo que dice el teorema es, si la población de donde se extrae la muestra es normal, entonces la media de la muestra también es normal. Con la misma media de la población y con una varianza que es la varianza de la población dividido el tamaño de la muestra. Bueno, otra distribución de muestreo, una distribuciones asociadas a la distribución normal. Bueno, esta bien, pero no la utilizamos casi. Esta tampoco voy a hacer énfasis en esta de aquí. Un momentico. Bien. Entonces, mire, este teorema es muy importante y lo vamos a estar utilizando. Dice, este teorema no tiene nombre, pero yo le voy a poner nombre acá. Este teorema se llama distribución de muestreo de S cuadrado. O sea, una distribución de muestreo de S cuadrado. Mire lo que dice, que si tú tienes muestras aleatorias tomadas de una población normal, ahí la normalidad se necesita. Es decir, es esencial, es importante que la distribución de la población de donde se extrae la muestra sea normal. Entonces dice, mire, esta estadística o esta función de una estadística, esta función de la varianza, que dice n-1, o sea, tamaño de la muestra menos 1, tamaño de la muestra menos 1, multiplicada por la varianza muestral, y eso dividida por la varianza poblacional, esa función de la varianza muestral
sigue una distribución chi cuadrado con n menos 1 grados de libertad. Recuerde, el n es el tamaño de la muestra. Importante. Es una distribución asociada a la varianza muestra. Bueno, listo. Estadísticas de orden. Bueno, muchachos, las estadísticas de orden, o en algunos textos también se consigue, uno las encuentra como estadísticas ordenadas. Estadísticas de orden son aquellas estadísticas que dependen de la muestra ordenada. Es decir, tú tienes una muestra de tamaño n y ordenas esa muestra por orden de magnitud de las variables. De primero va la más pequeña de las variables, lo que le llamamos el mínimo, y de último va el máximo. Esas son las que más vamos a utilizar. El mínimo y el máximo de la muestra son dos estadísticas importantes de orden. Recuerden, son estadísticas de orden porque son estadísticas que se calculan con la muestra ordenada. Por ejemplo, una estadística de orden famosa que desde chiquito estamos tratando es la mediana. Que recuerde que la mediana a uno le toca ordenar la muestra y obtener el valor central si el tamaño de muestra es impar, o el promedio de los dos valores centrales si el tamaño de la muestra es par. Esa es otra estadística de orden. Otra estadística de orden, o que es función de estadísticas de orden, es el rango, que ya desde chiquito también lo estamos conociendo. El rango no es más que el máximo menos el mínimo. Nótese que el máximo es una estadística de orden, el mínimo es una estadística de orden. Esa diferencia es como una función de estadísticas de orden. Bien, de acá básicamente vamos a dedicarnos al máximo y al mínimo. ¿Sí? Mire, algunas estadísticas de orden, el mínimo de la muestra, el máximo de la muestra. En este libro, muchachos, cuando estén estudiando, mire cómo simbolizan el mínimo. A mí esta notación casi no me gusta porque es como cansona. En algunos textos, el mínimo lo simbolizan así, ¿ve? Perdón, el mínimo es con 1, así, y el máximo lo simbolizan así. Entonces, a veces yo uso esa notación porque es como más cómoda. Ese x1, n, ese segundo n es para indicar que es una muestra de tamaño n. ¿Sí? Bueno, la mayoría de los textos la simbolizan así, con x y 1 entre paréntesis. Mejor dicho, en general, por ejemplo, cuando te escriban x y, por ejemplo, te escriban n medios, entonces ahí se están refiriendo a la estadística que ocupa la posición n medios. O sea, el paréntesis indica orden. El paréntesis indica un índice ordenado. O sea, el paréntesis, dentro del paréntesis va la posición de esa variable. Por ejemplo, ese x1, esa es la primera. Ese es el primer valor después de ordenar los datos. Y xn es el último valor después de ordenar. Bien, esas son estadísticas de orden. A partir de esas estadísticas de orden pueden definir otras. Por ejemplo, el rango muestral, que es el máximo menos el mínimo. xn menos x1, el rango. Por ejemplo, una que le llaman el semirrango muestral. Semirrango muestral, que es como el promedio del máximo con el mínimo. Eso es el punto medio de la muestra. Es decir, el rango que ocupan mis datos, el intervalo que ocupan mis datos, el punto central de ese intervalo donde están mis datos. Se conoce como semirrango muestral. La mediana muestral es una famosa, es una estadística famosa que depende de las estadísticas de orden. Mire, te dice, es la variable que ocupa la posición n más 1 sobre 2 cuando n sea impar, o
el promedio de las dos centrales cuando n sea par. Esa es la mediana. ¿Sí? Mire que es una función de estadística de orden. Bueno, esta otra le llaman distribución, la función de distribución empírica o función de distribución muestral. También es una estadística de orden. Mire, no es más que el promedio. Esa función la vas a evaluar un X en un X. Entonces, esa función no es más que el promedio de todas las variables que estén por debajo de ese X. No, el promedio, no, es la proporción. ¿Por qué? Porque esto que está aquí es una función indicadora. Espero que sepa de qué le estoy hablando. Vamos a hacer un recuento. Indicadora en A de X se define como 0 si X no pertenece a A, como 1 si X pertenece a A. Eso es lo que es una función indicador. ¿Ah? Es una función que toma el valor de 0 o 1. 0 si el X, donde estoy evaluando la función, está en el conjunto A, o, perdón, 0 si no está, si X no está, toma el valor de 0. Si X está en A, toma el valor de 1. Eso es lo que es una función indicadora. Esas las vamos a estar utilizando mucho aquí, estas funciones indicadoras. Entonces, mire que lo que está diciendo es, mire, es indicadora en el intervalo menos infinito hasta X, donde este X es donde ella se está evaluando, mire. Es decir, que esto es un poco de ceros o unos. Si este X está en este conjunto, regresa 1. Si no está, regresa 0. ¿Ah? Y mire que aquí está un 1 sobre n. Y aquí están sumando esos ceros y unos. Al final, acá lo que vas a obtener es el número de estas variables de la muestra que están en este intervalo. En otras palabras, el número de las variables de la muestra que son menores o iguales que X, y lo estoy dividiendo entre el tamaño de la muestra, o sea que es la proporción. En realidad es una proporción. Se puede leer como la proporción de las variables en la muestra que son menores o iguales que el X, donde yo estoy evaluando a esa función de distribución empírica. Esa es otra función de estadísticas de orden. Mire que depende de la muestra ordenada. Bien. Distribución de estadísticas de orden, muchachos. Voy a hacer énfasis solo en esta que con esto es suficiente. Mire, con la del máximo y la del mínimo. Mire. Dice, para los casos especiales, que vamos a estar usando mucho, para los casos especiales del mínimo y el máximo de la muestra, mire, aquí me está dando una fórmula para hallar la función de distribución del mínimo, recuerde, este es el mínimo, en función de la distribución de la población de donde se extrae la muestra. ¿Qué es esta? Nótese que no es la misma distribución. Esta es la distribución de la población de donde se extrae la muestra. Y esta es la distribución del mínimo de la muestra. Mire lo que dice. La distribución del mínimo de la muestra es 1 menos, abre paréntesis, 1 menos la distribución de la población de donde se extrae la muestra, elevado a la n, todo eso. ¿Ah? Esto elevado a la n, 1 menos eso. Y la del máximo es la distribución de la población de donde se extrae la muestra elevada a la n, donde este n, recuerde que es el tamaño de la muestra. Importante esas dos distribuciones, la del mínimo y la del máximo. Bueno, eso es, aquí, bueno, ahí hay un ejemplo. Aquí deducen o nos muestran la distribución del rango, la distribución del semirrango,
pero en realidad nosotros no vamos a utilizar la distribución de la función de distribución muestral, no la vamos a estar utilizando, entonces no le vamos a poner atención a eso. Bueno, los momentos de estadísticas de orden es, básicamente interesa la del mínimo y la del máximo, que son las estadísticas de orden que más vamos a utilizar. Pero bueno, no veo, ahí está como una fórmula general, no veo el caso particular del mínimo. Ah, bueno, ahí prácticamente terminaría el capítulo ese, que es un capítulo introductorio donde se habla de varias cositas, de convergencia, de distribuciones de muestreo, de estadísticas de orden. Vamos a hacer unos ejercicios para no vamos a hacer énfasis en la demostración de esos teoremas, pero sí vamos a hacer énfasis en ejercicios de esto. Mire, por ejemplo, vamos a ver este ejercicio 3. Para practicar, por ejemplo, distribución del mínimo. Dice, si las variables aleatorias x1 hasta x1, x2 hasta xn constituyen una muestra aleatoria de una función, de una población con función de densidad, el 3, con esta función de densidad, f sub x de x igual a 2x para, ojo, indicadora en 0, 1, x, es decir, que x está variando en el intervalo 0, 1. Otra forma de leerlo es f de x igual a 2x si x está entre 0 y 1. Y es 0 en otra parte, en cualquier otro x, para cualquier otro x. O sea, si x está entre 0 y 1, vale 2x. Si x no está entre 0 y 1, vale 0 la función de probabilidad, la función de densidad. Bien, me dice, determine la distribución muestral del mínimo de la muestra. Bien, vamos entonces a ver cómo se hace eso. Entonces, mire que tenemos una fórmula que dice, la fórmula dice, allá nosotros, la fórmula dice que la distribución del mínimo de la muestra evaluada en Y es 1 menos F sub Y de Y, esto a la N, recuerden, distribución del mínimo de la muestra. Recuerde, esta de acá es la distribución original de la población de donde se está extrayendo la muestra. Este N es el tamaño de la muestra. Bien. Y aquí esta se está refiriendo a la distribución de, en este caso, el mínimo. Listo. Entonces, mire que para hallar esto necesitamos la distribución original. El problema no me da la distribución original, me da la densidad. Me dice que la función de densidad, el problema dice, la función de densidad de la variable aleatoria es 2x indicadora 0, 1, x. Listo. Para hallar la distribución, recuerde que la distribución es la integral desde menos infinito hasta x de la función de densidad. Entonces, mire que aquí esto lo tenemos que, bueno, estrictamente hablando y rigurosamente hablando, la distribución de x en x tendría tres partes. Sería 0 si el x está antes de 0.
Porque recuerde que la densidad vale 0 fuera del intervalo 0, 1. Vale 0. Entonces, como la distribución no es más que el área debajo de la gráfica de la función de densidad, entonces para valores de x antes de 0, como la densidad vale 0, la distribución obviamente vale 0 para cualquier x antes de 0. Bien, y otra cosa, como por fuera, más allá de 1, la densidad también vale 0, eso implica que la distribución debe ser 1 para cualquier x que esté por encima de, aquí es menor o igual y acá es mayor o igual que 1. Es decir, ya después de 1, toda el área está, toda el área debajo de la función de densidad está en el intervalo 0, 1, porque fuera del intervalo 0, 1, la densidad vale 0. Mire, si usted grafica esa función de densidad, vamos a hacer vamos a hacer aquí un bosquejo de cómo sería la función de densidad de esta variable aleatoria. Dice que 2x sería algo como esto. ¿Vean? Aquí, así. Sería algo así. Oh. Vamos a hacerla bien rectecita, a ver. Algo así. Vamos a cuadrarla bien. Ahí. Sería eso. Aquí está 1. Aquí está 1. Aquí está 0. Y la función de densidad sería, vamos a dibujarla mejor. Ahí más grandecita para que. Así. Esa sería la gráfica. Mira, antes de 0 viene por 0. Después de 1, la densidad. Ojo, la densidad. Después de 1 va por 0. Y entre 0 y 1 vale 2x. ¿Sí? 2x. 2x. Entre 0 y 1. Bien, entonces note, ¿qué es la distribución? Es el área que hay debajo de la gráfica esta, hasta el valor. Por ejemplo, no, pues la distribución en un X por aquí. Vamos a evaluar la distribución, la F mayúscula. Vamos a evaluar la F mayúscula en ese X. Ah, listo. ¿Eso qué es? Esa es el área debajo de la gráfica de esa función verde, de la función de densidad, antes de X. Como esa función de densidad viene arrastrándose por el eje para cualquier X desde menos infinito hasta 0, el área debajo es 0. Bien, no hay problema. Listo. Eso es lo que estamos diciendo acá. 0 para cualquier X menor o igual que 0. Listo. Note una cosa, que como el área total aquí debajo el área aquí, esta área debajo de la gráfica esta, debe ser 1. O sea, esta área debe ser 1 para que sea efectivamente una función de densidad. Por encima de 1 no hay área. Por debajo de 0 no hay área. Toda el área debe estar entre 0 y 1. Bien, entonces, ¿eso qué significa? Que cuando tú pases de 1, o sea, cuando estés por acá y te manden a evaluar la función de distribución en ese X que está después de 1, recuerda que la función de distribución te da el área debajo de la gráfica hasta el valor donde se está evaluando, es decir, hasta este X. Pero resulta que el área debajo de la gráfica hasta ese X es precisamente esta área de aquí. No hay más. Y esa área vale 1. Entonces la función de distribución para un X después de 1
vale 1. Bien. Y bueno, ahora sí, ¿qué pasa para un x que esté entre 0 y 1? Entonces, esa sí es, bueno, si quiere, se puede sacar hasta geométricamente aquí. Se puede sacar geométricamente aquí, pero vamos a hacerlo con la integral. Mire, la distribución es la integral de 0 a x. Ojo, x está entre 0 y 1. Es mayor que 0 y menor que 1. Entonces la distribución sería la integral de 0 a x de la función de densidad en ese intervalo. En ese intervalo la función de densidad vale 2x de x. Bien, ese 2 sale, recuerde, 2 sale. Y aquí nos queda la integral de, perdón, vamos a cambiarle de variable aquí para no confundir esa x. Vamos a llamarle de la integral de 0 a x de f de t de t. En este caso, o sea, la escribimos en función de t, ¿oyeron? O sea que aquí sería la integral de 0 a x de esa es 2x, bueno, 2t. Sería 2, bueno, este 2 sale. Bueno, sería 2t de t. Eso es para no confundir las 12, las x esas, ¿no? Ese 2 sale, es igual a 2 por la integral de 0 a x de t de t. Recuerde que esa integral de t de t es t cuadrado sobre 2. Recuerde que esa integral le sumamos 1 al exponente, en este caso t tiene exponente 1, le sumamos 1, queda t a la 2 sobre 2. O sea que aquí nos queda 2 que multiplica a t a la 2 sobre 2 evaluado de 0 a x. Este 2 se va con este y me queda t a la 2. Si t a la 2 evaluado de 0 a x. Entonces, eso significa que ponga a x y ponga a 0. X a la 2 menos 0 a la 2 es x a la 2. O sea que la función de distribución es x a la 2 si x está entre 0 y 1. ¿Listo? Ahí está. Entonces, si ya tienen la función de distribución de la variable original, de la población de donde se extrae la muestra, entonces recuerda que el mínimo tiene distribución igual a la distribución se halla con esta fórmula del mínimo de una muestra de tamaño n. Se halla así. Entonces sería, bueno, ya sería la función de distribución. Vamos a hacerla con otro color acá. La función de distribución del mínimo evaluado en un y es 1 menos la distribución de la original, que es x cuadrado, la acabamos de obtener, y esto elevado a la n. Eso es. Esa es, perdón, si le estoy con y, aquí es y. Aquí es y. De y, en este caso, y cuadrado elevado a la n. Esa es la función de distribución. Esto, ojo, también, esto es ¿dónde? Esto es si el x está entre 0 y 1, ¿no? Ahí Si sería el x entonces está sería Y. eso, y. Estoy expresando eso en términos de y. A ver, y. ¿Listo? Si y está entre 0 y 1, en otro caso, después de 1, vale 1. Y después de, y antes de 1, antes de 0, vale 0. ¿Ve? Mejor dicho, esto es eso solo en el intervalo 0, 1. Antes de 0 vale 1, después de 1
perdón, antes de 0 vale 0, después de 1 vale 1. Bien, eso es. Eso es. Mire, aquí, aunque no lo están pidiendo, podríamos hallar la distribución del máximo en Y. Hay una fórmula ya en la que vimos ahorita. Dice, la distribución del máximo es la distribución de la población de donde se extrae la muestra elevada a la n. Esa distribución es más sencilla. Dice, es la distribución original elevada a la n. Bien, pero ¿cuál es la distribución original? Ya la tengo. En 0, 1 es x cuadrado. O sea que en este caso, para el máximo sería x cuadrado elevado a la n. ¿Listo? Esto nos da x a la 2n. Para x, perdón, y. Estamos trabajando con y. Y a la 2, y a la 2 a la n, es decir, y a la 2n. Esto sí que, si 0 es menor que y, es menor que 1. Es 0 antes de 0 y 1 después de 1. Esa sería la distribución del máximo de la muestra. Mire, y no me lo están pidiendo en el ejercicio, pero ¿para qué sirve esto? Yo te podría preguntar, bueno, dado que, oye, a propósito, ya aquí con esto, no sé si recuerdan el notebook, aquel que les compartí, donde dice que el máximo de la muestra converge en probabilidad. Por ejemplo, si tú tienes una muestra aleatoria, aprovechamos enseguida aquí, tú tienes una muestra aleatoria de tamaño n de una distribución uniforme en 0, 1, entonces el máximo de la muestra converge en probabilidad a 1. El máximo de la muestra tiende a 1 cuando n tiende a infinito. Chévere. Vamos a verlo ahora. Creo que ahí podemos ver eso. Claro, no es exactamente esta porque esta no es una uniforme en 0, 1. Pero me acordó. Bueno, ahora vemos que si fuera una uniforme en 0, 1, ¿cómo sería la distribución del máximo? Ahora lo hacemos y miramos para que entienda algo de lo que está en ese notebook. ¿Ya? Porque esta no es una uniforme en 0, 1. Esta no es uniforme porque la uniforme, recuerden que la densidad es constante en el intervalo 0, 1. Esta no es constante, esta no es uniforme en 0, 1. Bien, ¿para qué sirve esto, muchachos? Yo te podría preguntar, bueno, oye, si yo tomo una muestra aleatoria de tamaño 15, por ejemplo, n igual 15, de una población que tiene esa distribución, ¿cuál es la probabilidad de que el máximo de esa muestra esté por debajo de, no sé, de 0.95? Bueno, como ya tú tienes, esto no es más que la distribución del máximo en 0.95. Y como ya tienes la distribución acá, mira, y ya tienes el n, ¿cierto? Esto sería 0.95 elevado a la 2n, o sea, elevado a la 30. Esa sería la respuesta a esa pregunta. No, si se toma una muestra aleatoria de una población que tiene esa distribución 2x para x en 0, 1, entonces si se toma una muestra aleatoria de tamaño 15, ¿cuál es la probabilidad que el máximo de esa muestra sea menor que 0.95? Tanto. Ahí ya tenemos la distribución. Bien, muchachos, hagamos el ejercicio a ver qué pasa cuando esta distribución, y vamos a hacerlo con el máximo para que entendamos un poquito allá lo del notebook ese. ¿Qué pasa si la idea es esta? Vean. La idea es esta. Si x1, x2, punto suspensivo, xn, es una muestra
aleatoria de una población uniforme en 0,1, entonces te pido hallar la distribución del máximo de la muestra. Es decir, hallar la distribución de, otra forma de decirlo, hallar f sub xn en y. Listo. Mira, si tienes una uniforme en 0,1, recuerde que la distribución uniforme, si x es uniforme en 0,1, entonces la distribución de una uniforme en 0,1, en general, la distribución de una uniforme en AB es X menos A sobre B menos A. ¿Sí? X menos A sobre B menos A. Para X entre A y B. Y es 0 antes de A y 1 después de B. Esa es la distribución uniforme en AB. Como es una uniforme en 0,1, entonces el A es 0 y el B es 1, y por lo tanto desaparece esto y desaparece esto, y nos queda que la distribución, la distribución es esa. Es decir, la distribución de la población es la idéntica. La distribución de la población es la idéntica. En este caso, ojo, si X está entre 0 y 1. Es 0 antes de 0 y 1 después de 1. Bien, entonces, enseguida, ¿cómo es la distribución del máximo? La distribución de XN evaluada en Y, dice la fórmula, o sea, la del máximo, dice la fórmula, eso es la distribución original evaluada en Y, eso elevado a la N. Sí, eso es lo que dice. Y entonces esto sería X a la N, porque la distribución original es f de X igual, bueno, ay, bendito X, Y, si la estoy evaluando en Y a la N. Bien, ojo, para Y entre 0 y 1, ¿no? Para Y entre 0 y 1. 0 antes de 0, 1 después de 1. Bien, vámonos al problemita. Ahora vamos a ver si lo encuentro ahora. A ver si encuentro el notebook ese acá. Yo creo que yo lo pasé para acá. Así es, aquí está. Mire lo que dice acá. Ya es hora de entender esto. O sea, en estos momentos ya usted debe estar en capacidad de entender esto que se dice aquí. Dice, suponga que tenemos una uniforme en 0,1 y considere tomar el máximo de una muestra de tamaño n como sigue. XN es máximo de la muestra. Dice, intuitivamente esperamos que XN converja a 1. Dice, sabemos que si esto ocurre en probabilidad, o sea, veamos si esto ocurre en probabilidad, es decir, si la convergencia es en probabilidad, vamos a decir la convergencia en probabilidad. Recuerde, convergencia en probabilidad de la variable xn. Recuerde, ahí está la definición de convergencia en probabilidad. La distancia, el valor absoluto entre el máximo y 1, que es donde vamos a probar la convergencia.
sea, yo quiero probar que X, el máximo de la muestra converge a 1, ¿sí? En probabilidad. Entonces hago la diferencia entre el máximo de la muestra y 1 en valor absoluto. Dame un épsilon mayor que 0. Listo. Y yo te consigo un n de tal manera que esa probabilidad se acerca a 1 cuando el n se va para infinito. Esa es la definición de convergencia en probabilidad. Mire acá. Si X es una uniforme en 0, 1, esto es lo que acabo de demostrar allá. Esto es lo que acabo de justificar allá. La distribución de X en X es X. Porque es una uniforme en 0, 1. Eso fue lo que le acabamos de ver allá. Por tanto, por la fórmula de la distribución del máximo, ahí está, vean. Eso fue lo que acabamos de ver allá. Que la distribución del máximo es Y a la N. Ya saben por qué. Bien. Entonces, como las XY son uniformes en 0, 1, obviamente XN también es uniforme en 0, 1, ¿no? Es decir, el máximo de la muestra, es un elemento de la muestra. El máximo de la muestra es un elemento el máximo de la muestra es un elemento de la muestra y por lo tanto tiene la misma distribución, tiene la misma, la misma distribución uniforme, ¿no? Porque es una variable aleatoria de la muestra aleatoria que heredan la misma distribución de la población. Por lo tanto, o sea, el máximo, de pronto, no. Lo que es seguro es esto, vea. Lo que es seguro es esto. Como la muestra es de una uniforme 0, 1 y las variables uniformes en 0, 1 en valor mínimo es 0 y el valor máximo es 1, no pueden salir de ahí porque una uniforme por fuera del intervalo AB tiene probabilidad 0. Entonces es seguro que el máximo de la muestra también es un valor entre 0 y 1. ¿Sí? El máximo de la muestra también es un valor entre 0 y 1. Porque es una muestra aleatoria es un elemento de la muestra aleatoria tomada de una uniforme en 0, 1. Bien. Entonces, aquí lo que hago es tomar la diferencia x menos 1 es menor que 0, porque simplemente tome la diferencia, me reste menos 1. Reste menos 1. O sea que ese xn menos 1 sería menor que 0, porque xn es menor que 1. Al restarle 1 queda menor que 0. Bien. Y recuerde que si tú le tomas el valor absoluto a algo que es menor que 0, eso es, o sea, el valor absoluto de A es menos A si A es menor que 0. Definición de valor absoluto. Entonces aquí le estoy tomando el valor absoluto de xn menos 1 y como xn menos 1 es menor que 0, eso es menos xn menos 1. Recuerde, valor absoluto de A es igual a menos A si A es negativo. Y por lo tanto, aquí lo que hacemos es distribuir el menos. Menos por menos da más, queda el 1 positivo y el xn queda negativo. Dice, luego, se tiene esto. ¿Qué es la probabilidad de que xn menos 1 sea menor que épsilon? Bueno, es equivalente a la probabilidad de que 1 menos xn sea menor que épsilon. Porque eso es lo que acabo de mostrar, que esta diferencia xn menos 1 en valor absoluto menor que esta xn menos 1 en valor absoluto es precisamente 1 menos xn. O sea que es equivalente a que 1 menos xn sea menor que x. Por lo tanto, aquí es la probabilidad esta es equivalente. Mire, multiplique todo por menos 1, cambia la desigualdad y paso el 1 para allá y me queda xn mayor que 1 menos épsilon. Listo, aquí es donde aplicamos
la distribución del máximo. Mire que aquí, bueno, aquí antes le aplicamos la distribución, ¿cómo es que es la fórmula de probabilidad del complemento? Mire que está xn mayor que 1 menos épsilon, eso es igual a 1 menos la probabilidad hacia abajo. O sea, ahí me están pidiendo la probabilidad hacia arriba y yo le escribo como probabilidad del complemento. 1 menos la probabilidad del complemento, que es la probabilidad hacia abajo. Y eso que está aquí es la distribución del máximo evaluada en 1 menos épsilon. Distribución del máximo evaluada en 1 menos épsilon. Esa es la que acabamos de mostrar allá, que la distribución del máximo evaluada en y a la n. Por eso aquí el 1 es este 1 que salió del complemento. Y el 1 menos épsilon a la n es porque esto de acá es la distribución del máximo evaluado en 1 menos épsilon. O sea, es 1 menos épsilon a la n, que es lo que es esto. Aquí te estamos aplicando ahí. Bien, listo. O sea que ahora lo que nos falta es tomar límite. Porque recuerde que para demostrar que la convergencia en probabilidad toca tomar el límite cuando n tiende a infinito, lo que está acá arriba. El límite cuando n tiende a infinito de esa probabilidad que ya acabamos de mostrar que es 1 menos épsilon a la n. Recuerde que el épsilon es un número mayor que 0, pequeño, ¿no? Es un número mayor que 0, pequeño. Mayor que 0, pero pequeño. Por lo tanto, cuando tú tomes límite aquí, esta parte donde está el 1 menos épsilon a la n, eso tiende a 0 cuando n tiende a infinito. ¿Por qué? Porque ese 1 menos épsilon es menor que 1. 1 menos épsilon es menor que 1. ¿Por qué? Porque épsilon es mayor que 0. Y cuando tú tienes un valor menor que 1 elevado a la n, a medida que el n crece, como ese valor es menor que 1, eso se va para 0. Si fuera mayor que 1, se explota para más infinito. Pero como es menor que 1, ese valor menor que 1 elevado a la n, eso se va para 0 cuando n va para infinito. O sea que esta parte de acá del 1 menos épsilon elevado a la n, cuando n se va para infinito, eso se va para 0 y por lo tanto ese límite es 1, que es lo que queríamos demostrar. O sea que el máximo de la muestra efectivamente converge en probabilidad a 1 cuando n tiende a infinito. Bueno, y lo que sigue ahí después es encontrar ese valor de n, de tal manera, si dame una probabilidad que tú quieras y yo te consigo el n, de tal manera, y dame una probabilidad y un épsilon y yo te consigo el n que garantiza una distancia entre el máximo y 1 menor que ese épsilon con esa probabilidad. Y eso es lo que, mire acá, recuerde, esta es la probabilidad, 1 menos 1 menos épsilon a la m. Eso que es la probabilidad, tiende a 1 cuando ese m se va para infinito. Entonces, dame una probabilidad y yo te encuentro el m que garantice esa probabilidad, ¿no? Y eso es lo que hacemos. Bueno, lo que se hace es que se iguala este valor a la probabilidad. Voy a traérmelo para acá. Esto, mire, 1 menos épsilon. Vamos a ponerlo a la n, ahí le puse a la m. Por ejemplo, igual a una probabilidad. Por ejemplo, no, yo quiero conseguir el n de tal manera que la probabilidad de que el máximo difiera de 1 en ese épsilon sea de 0.9. Bueno, recuerde, esta probabilidad es la que tiende a 1 cuando el n tiende a infinito.
Entonces yo quiero encontrar un n de tal manera que me garantice, por ejemplo, una probabilidad de 0.90 o 0.95, lo que sea. En general podríamos escribirla como en el caso del libro, 1 menos un delta, donde ese delta es un valor pequeño. Entonces, ¿cuál sería el valor de n para garantizar una probabilidad de 1 menos delta? ¿Listo? Entonces, simplemente aquí, muchachos, es operar con esto. Mire, voy a pasar esto para acá positivo y me queda 1 menos, este 1 lo paso para acá, 1 menos 1 más delta, igual, y ese 1 menos epsilon a la n lo paso para el otro lado positivo. Me queda 1 menos epsilon a la n. Listo, este 1 con este se va y me queda que ese delta es igual a 1 menos epsilon a la n. Para bajar ese n de ahí le tomo logaritmo natural. Logaritmo natural del delta es igual a n por el logaritmo natural de n logaritmo natural de 1 menos epsilon. Listo, lo que quiero es el epsilon, el n, porque el epsilon me lo dan. El epsilon es la distancia, el error. Entonces acá toma que el n es igual y logaritmo natural del delta sobre logaritmo natural de 1 menos epsilon. Y ahí está. Ese es el n que nos garantiza una probabilidad de 1 menos delta de que el máximo no va a diferir en epsilon de 1 con esa probabilidad. ¿Sí? O sea, con ese n garantizo que la distancia entre máximo y 1 va a ser menor que epsilon con una probabilidad de 1 menos delta. ¿Sí? Esa es la parte teórica de ese ejercicio, que está en ese notebook. Bueno, lo que sigue por ahí ya después es simular y efectivamente el gráfico que se muestra al final es mostrando precisamente que para un n ya prácticamente de 80 para arriba, prácticamente tú con un n de 80 para arriba ya se consigue la convergencia esa, ¿sí? Prácticamente la probabilidad de que el máximo, prácticamente para cualquier epsilon que tú le des, por muy pequeño, con un n igual a de 80 hacia arriba, ya tú vas a conseguir una distancia entre el máximo y el 1 más pequeña que ese epsilon, ¿ya? Eso es lo que está ahí. Bueno, ahí se lo dejo para que lo analice. Recuerde que este lenguaje que se está utilizando aquí no es R. Este lenguaje es Python. Entonces, los que sean duros en R, los duros en R, los gomosos de R, si me traduce esto a código de R, tiene un premio. Tiene un bono extra. Bono extra. A ver si fue verdad que aprendió a programar en R. Claro, que para eso necesita entender un poquito lo que está ahí en Python. Porque para traducir de un lenguaje a otro tengo que conocer los dos lenguajes. Si no, estoy muerto. Muchachos, muchachitos, miren. Aquí hay ejercicios interesantes para que usted practique. La próxima semana nos vamos a combate. Mire, por ejemplo, le voy a dejar unos ejercicios para que usted practique y vamos a evaluar. Mire. 5. Si la variable aleatoria con una muestra de una exponencial, me gusta este. El 5 me gusta. De parámetros teta, determine la distribución muestral del promedio de la muestra. Es decir, ¿qué distribución tiene la media de una muestra tomada de una exponencial de parámetro teta? Chévere, elegante. Una muestra de una distribución exponencial de la distribución del mínimo, elegante también. El 6, elegante. Ese lo puedes resolver sin problema. El 7, contiene una muestra de del recorrido. No, ese no, pues el recorrido no lo he estudiado. El 8 es elegante, ese ejercicio 8 es elegante. Hágase lo que es elegante, bonito. Si el tiempo al fallar en cualquier componente se modela con una variable exponencial, determine el valor esperado y la varianza del tiempo de funcionamiento del dispositivo.
elegante. El 9, elegante, tiene que ver con, oiga, el 9 tiene que ver con la distribución de la diferencia de medias muestral. X barra 1 menos X barra 2. Si X barra 1 es la media de una muestra aleatoria de tamaño N1 tomada de una población con distribución normal de media μ1 y varianza sigma cuadrado 1, y X barra 2 es la media de una muestra de tamaño N2 tomada de una población con media μ2 y varianza sigma cuadrado 2, dos poblaciones independientes. Entonces, muchachos, mire, distribución de la diferencia. La distribución de esto sobre la raíz cuadrada de sigma cuadrado 1 sobre N1 más sigma cuadrado 2 sobre N2. Eso sigue una distribución normal 0, 1. Distribución de muestreo de la diferencia de promedio se llama eso. Esa se aplica aquí en el ejercicio 9. El 10, elegante también. No, el 10 no, porque mire que es de la tercera bombilla y esa es una estadística de orden, o sea, esa sería la X3 paréntesis. Que no vamos a, solamente de las estadísticas de orden solamente estamos con el mínimo y el máximo. No, estas no, todavía no hemos llegado por allá de... Por ejemplo, el 18 lo puede hacer sin problema. El 20 lo puede hacer sin problema. Vaya anotando. El 20 sí, el 20 lo puede hacer. El 21 también. El 22 también se puede hacer sin problema. 23 no. Eso de desigualdad de Chebyshev no. El 25 se puede hacer, ojo, distribución de la media cuando la población es de Poisson. Elegante. 25 se puede hacer. El 26 lo puede hacer. El 26 lo puede hacer. El 27 se puede hacer. Hasta ahí. Sí, hasta ahí está bien. Hasta ahí se puede hacer. Sí, con eso tienen suficiente ahí hay suficiente material para que practiquen. El viernes tenemos un combate. Todo lo que hemos visto del capítulo 1 entra en ese combate. Recuerde, va a haber una parte teórica que usted debe mostrarme lo que rayó
Así que prepárese para eso con usted debe subirme a la plataforma una foto de lo que haya rayado, además de darme la respuesta. Por ejemplo, si hay algún cálculo numérico, usted me da la respuesta numérica, pero también me da acá lo que raye. Si hay 2 rayadas que son iguales, anulo las 2. Si hay 3 que son iguales, anulo las 3. Si todas son iguales, anula todo y todos tienen 0. Así que cuídese mucho. No esté regalando la solución de sus cosas. Lo poquito que logre rayar, ráyelo usted a conciencia y mándelo. Deje de estar haciendo sapo repartiendo las cosas a otro, que le vas a perjudicar. ¿Bien? Entonces, cuidado con eso, porque soy más estricto en ese sentido. ¿Sí? Entonces, estudie todo lo que hemos visto hasta hoy. Para el viernes tenemos evaluación. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Si no, pues es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Profe. ¿Sí? Bueno. Habla, güey. En Cintia, ¿verdad? De hoy en 8. Sí, correcto, en Cintia. Bueno, listo, En gracias. Cintia, claro. Bueno, pues la pregunta por acá es que estuve buscando por el notebook, lo de convergencia no lo encontré. ¿En dónde? En tu notebook, tu perfil. Se llama, búscalo como, se llama así, convergencia en probabilidad, ejemplo. Míralo, ahí está, ahí te lo puse, ve. Mire que sí está. Ya vamos a ver. Convergencia en probabilidad de ejemplos. Bueno, pues gracias. Listo. Bueno, ¿alguna cosa por ahí me están informando? Nos vemos. Espere, no se vaya. Voy a pasar lista. No se vaya. Profe, una pregunta. Sí, El miércoles tendríamos encuentro. claro, tenemos clase normal. Bueno, pues. Listo. Incluso ahí podemos resolver algunas dudas. Si tienen alguna duda con respecto a esos ejercicios que les dije que ustedes podían hacer, podemos dedicarle un rato a mirar algunos ejercicios si tienen alguna duda. Si no tienen duda, pues seguimos dando clase normal. Bueno, pues. Listo.